Los expresidentes han logrado que el presidente Evo Morales, cuando esté con ellos, los respete y que cuando salen vuelve a la misma lógica de la descalificación. Y ¿cómo se arregla esta situación? Porque ¿cómo se vive esta situación? Están haciendo una labor útil al Estado, están trabajando por el Estado, van cuando son convocados, tienen la mejor disposición, y cuando uno acuerda está la descalificación de nuevo y las mismas cosas. Un elemento que me permite una precisión personal importante. Muchas personas han creído que una forma cómoda de Carlos Mesa para sacarse de encima los juicios que el presidente Morales tenía en su contra fue aceptar la invitación del presidente para ser el representante internacional en la causa marítima. Yo quiero aclarar que el año 2011 el Congreso Nacional, en este caso la Asamblea Legislativa, me sacó del juicio porque la demostración que yo le hice a la comisión en el juicio de los petrocontratos era absolutamente concluyente. Sí. Es decir, no habíamos hecho ninguna firma de un contrato y yo había entregado los 73 contratos de la capitalización a consideración de Ormando Bacadíez. En consecuencia, no había ninguna posibilidad de juzgar. Esto ocurrió en 2011, por lo tanto, cuando me invita el presidente Morales el 2014, no hay ningún juicio del Estado boliviano ni del gobierno del presidente Morales contra el expresidente Carlos Mesa, porque algunos dicen, claro, qué manera elegante de sacarse de encima un proceso. No, pero independientemente de juicios o no, ha habido siempre un proceso de descalificación. Ahora bien, a partir de la invitación, ¿no es verdad? El presidente, yo lo hemos planteado también el tema personal. Yo no recibo un salario por el trabajo que realizo, lo hago sin costo alguno para el Estado, salvo por supuesto el costo de los pasajes y demás, y tengo la coordinación de Gustavo Aliaga, que sí tiene por supuesto un reconocimiento económico, de Miguel Ángel Céspedes y una secretaria. Esas tres personas respaldan mi trabajo y están bajo los salarios que paga el Diremar. Ahora, a tu pregunta, el presidente Rodríguez y quien habla tenemos una relación respetuosa con el presidente Morales. El presidente Morales sabe que en mi caso yo escribo una columna que puede ser crítica al proceso político. Mi compromiso es que yo internacionalmente nunca digo una palabra con relación al gobierno del presidente Morales, independientemente de que pueda o no estar de acuerdo con cosas, es lo mínimo que puedes hacer, y él respeta mi libertad de expresión, y debo decirte, Carlos, que ha sido un hombre respetuosísimo cuando yo escribo, siempre en términos de consideración. Tú puedes criticar a alguien, pero no puedes descalificarlo. Mi relación personal con el presidente es buena, la relación del presidente Rodríguez Belcé con el presidente Morales es buena, y yo te diría que la relación del presidente Quiroga y del presidente Paz Zamora pueden tener sus más y sus menos. Hay un tema delicado, el presidente Quiroga está siendo juzgado por los petrocontratos y esa es una situación delicada, y hay que destacar en el caso de Tuto Quiroga que a pesar de esa circunstancia ha ido cuantas veces ha sido convocado. En el contexto de las reuniones que tenemos privadamente, la relación es de mutuo respeto y el presidente escucha con mucha atención, y además el presidente dice: yo soy consciente de que hay ciertos temas que conozco menos y me gusta escuchar las opiniones que ustedes tienen. Es interesante un tema para mencionarte los presidentes. Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy día nuestro agente. Carlos Mesa con 30 años de experiencia de comunicador. Tuto Quiroga, un hombre con unos conocimientos de economía muy importantes. Jaime Paz Zamora, protagonista de los acuerdos de hilo con el presidente Fujimori. Es decir, es difícil encontrar un paquete de expresidentes que pueda colaborar mejor al tema marítimo que los 4 expresidentes constitucionales del país, y creo que los 4 hemos ido aportando en nuestras líneas. ¿Los ex cancilleres? Extraordinario, los ex cancilleres como... Es que ahí hay un equipazo. De primer nivel. Uno los mira y de verdad que da gusto. Yo te digo una cosa, Carlos, yo creo que Bolivia puede sentirse muy satisfecha
de contar con profesionales, exclúyeme a mí, no pretendo hacer una autovaloración, de profesionales que han hecho política y que hoy día están asesorando al canciller Choquehuanca y al presidente en el más alto rango. ¿Qué poder? Ya hemos mencionado a Toto Fernández, a Agustín Saavedra, a Javier Murillo, a Armando Loaiza. Realmente es un equipo de primer nivel, de lujo. Yo siempre decía que el presidente Morales debiera tener la habilidad de buscarlos a los ex cancilleres, sobre todo, para ofrecerles cargos de embajador en los países importantes. Sí, señor. Brasil y Perú, por ejemplo, son imprescindibles que nosotros tengamos embajadores de primerísimo nivel y seguimos tropezando. No tenemos una relación fluida con Brasil. Y lo de Brasil me parece que es absolutamente cierto. Yo creo que es un imperativo para Bolivia el nombrar un embajador y además nombrar un embajador del más alto nivel. En el caso de Perú ha habido un nombramiento en los últimos meses que creo que es importante, de Gustavo Rodríguez, un connotado historiador, es un hombre que ha cambiado el perfil de los anteriores embajadores. De modo que coincido contigo, yo creo, y el nombramiento de Armando Loaiza como embajador en el Vaticano, hoy día una embajada tan importante, no es verdad, te da una señal positiva en esa dirección. Viene Estados Unidos, en algún momento tendrá que haber relaciones y tendríamos que tener un muy buen embajador como lo debiéramos tener en España. Yo soy un convencido, Carlos, de que ya pasó el momento en el que Bolivia hizo una afirmación de identidad y de dignidad, si tú quieres, con los Estados Unidos. Pero no veo razón alguna hoy para que Bolivia no reanude relaciones plenas con los Estados Unidos, y coincido contigo, en el caso de que ocurra, y ojalá que sea en un tiempo muy corto, la persona que vaya a ser nuestro embajador tiene que ser una persona del más alto nivel, con unas credenciales de dominio sobre temas internacionales a la altura de una relación con la primera potencia del mundo, en otro contexto, sin ninguna duda, que probablemente será mucho mejor, pero no tiene sentido, mi impresión es que se mantenga una relación tan fría con Estados Unidos como la que hoy tenemos. Claro, porque hasta Venezuela está pidiendo en este momento reanudar relaciones o mejorar relaciones. Cuba ya cruzaron hasta bandera. Es espectacular. Nosotros que somos más o menos de la misma época, jamás se nos hubiera ocurrido que esto ocurra. Sin duda. Y sin embargo está. Sin duda. ¿Ah? Sin duda, y esa es una señal que te muestra que estamos en un escenario nuevo, y además hay algo evidente. Las relaciones de América Latina, particularmente de América del Sur con Estados Unidos, no volverán a ser las que fueron en la década de los años 90 del siglo pasado. Es decir, esa lógica de injerencia que era evidente y que uno no puede negar, no se va a repetir. Yo creo que hoy día Bolivia o cualquier país latinoamericano, sobre todo países de América del Sur, tenemos la condición de una relación mucho más equilibrada y respetuosa que la que tuvimos en el pasado. El propio Estados Unidos ha entendido mi impresión es que sí, que debía cambiar. ¿Vos recibiste presiones en algún momento de Estados Unidos? No, yo debo decirte que me precio de una decisión que tomamos por primera vez en la democracia sin consulta con la Embajada de los Estados Unidos. Tuvimos una larga discusión, muy tensa, muy difícil, con el presidente Morales, entonces jefe de la oposición, para el tema del cato de coca, que ya se había negociado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que el presidente entonces me había encargado a mí. Yo hice la negociación con Filemón Escobar, llegamos a un acuerdo y ese acuerdo fue bloqueado por la Embajada de Estados Unidos y por el propio Evo Morales, que en ese momento tenía una tensión política imposible de resolver con Gonzalo Sánchez de Lozada. Volvimos a retomar la negociación y en octubre del 2004 llegamos a un acuerdo para la aprobación de un cato de coca por familia con control social de los propios productores de coca, y lo hicimos sin consulta con la Embajada. Cuando la Embajada se enteró, el embajador David Greenlee entonces mostró su disgusto, pero debo hacer honor a la Embajada en este caso. El embajador me dijo: mire, usted sabe que a Estados Unidos esto no le agrada en absoluto, pero la situación de Bolivia de hoy es totalmente distinta a la del pasado, así que no vamos a hacer ninguna cuestión de Estado. Pero nosotros decidimos el acuerdo con Evo Morales y lanzamos la decisión sin consulta alguna con Estados Unidos. Tenemos falencias diplomáticas en países muy importantes, España, tenemos en Francia, tenemos en Inglaterra, no tenemos buenos embajadores y eso termina minándonos, porque incluso para el trabajo que vos hacés,
No es lo mismo tener un embajador que conozca, que sepa relacionarse, que conozca cómo moverse, que uno que está improvisando todo el tiempo. Te voy a hacer un par de comentarios sobre lo que acabas de decir. En el caso de España, en este momento no tenemos embajador, pero debo decirte que la embajadora Carmen Almendras, que me recibió al final de su gestión, que estuvo 7 años, me mostró primero una eficiencia extraordinaria. En la despedida de la embajadora Carmen Almendras estaba el ministro de Educación, estaba el presidente de Repsol, estaba en el ámbito de la cultura el protagonista de la serie Cuéntame, Imanol Arias, es decir, estaba el presidente del Real Madrid. Estamos hablando de una personalidad que tenía un contacto directo de primerísimo nivel y por supuesto consiguió fácilmente las reuniones que tuve que llevar adelante en España a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora ella está como directora de política bilateral en la Cancillería, pero debo decirte, para hacer honor a la verdad, que yo me quedé impresionado. Me consiguió entrevistas con Televisión Española, con El País, con los medios más importantes, pero de llamada, ¿no es cierto? Y entrevistas de fondo. Pero qué bien, qué bueno. Y en el caso de Gran Bretaña, que acabo de estar, un país complejo, porque Gran Bretaña tiene una tradición histórica de alianza con Chile que no tenemos ni que decir. El embajador Roberto Calzadilla es un hombre que me ha permitido reunirme con lores de la Cámara Alta de Gran Bretaña en una cena que me han ofrecido los lores para escuchar mi explicación, además de reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores en el tema para América Latina. Entonces, al César lo que es del César. En el caso de las 2 embajadas, debo decirte que el trabajo ha sido extraordinario. Reunirse con los ingleses y con los norteamericanos que tienen una larga trayectoria de buenas relaciones con Chile, que les han servido, además, que lo sabemos muy bien, que les han servido en más de una oportunidad. ¿Cómo han tomado, en el caso de Inglaterra, cómo ha tomado el Reino Unido, cómo ha tomado esto que vos has ido a decirles, y esta nueva posición boliviana que para bien de todos nosotros ya no es el llanto de siempre, sino la posibilidad de expresar cuál es este nuevo camino? Primero, como es obvio, en el marco de la diplomacia, es decir, siempre terminan diciendo, como usted sabe, nosotros tenemos una extraordinaria relación con Chile y una extraordinaria relación con Bolivia, tomamos nota de lo que usted nos ha dicho. Cuando tú vas a Gran Bretaña, tú sabes que vas a un país que en términos históricos tiene más sintonía y más empatía con Chile que con Bolivia. Por lo tanto, el objetivo mío, más que una adhesión de Gran Bretaña, era que Gran Bretaña tuviera claro que Bolivia no está objetando el Tratado de 1904 y que Bolivia respeta la arquitectura internacional de tratados. Y creo que ese objetivo se consiguió, y se consiguió de manera importante. Es decir, que ellos toman... Y el otro elemento, la explicación, que es muy ilustrativa, cuando tú le dices, ¿por qué ustedes quieren un acceso soberano al mar? Le digo, mire, vamos a suponer que Bolivia quisiera exportar gas transoceánico. Necesitaría hacer una gigantesca planta de transformación de gas para la licuefacción y para su retorno. Muy bien. Para eso necesita un espacio geográfico que es mucho más grande del que en este momento tenemos. Necesitaría consultar a Chile si Chile le autoriza sobre las leyes medioambientales y de impacto que tiene los puertos chilenos, y establecería una condición específica de un espacio que nos tendrían que conceder graciosamente. Esa es una decisión que no puedes tomar cuando no tienes acceso soberano al mar. Y estamos hablando de una inversión que hace a las exportaciones más sensibles de Bolivia a nivel internacional. Es decir, cuando tú les haces esa explicación, no es simplemente, es que usted tiene libre tránsito. Sí, el libre tránsito es un mecanismo, pero hay un conjunto de decisiones económicas y geopolíticas. ¿Qué pasaría, le digo yo, si yo quisiera ser parte en la cuenca del Pacífico de un acuerdo con Asia-Pacífico? ¿Tengo que ser un subrogante o un observador o simplemente un
señor que saca la cabeza sin decisión. Sí. Si yo tengo un puerto soberano, puedo negociar las condiciones de integración económica en la cuenca más importante del siglo XXI. Cuando tú planteas explicaciones pragmáticas y no sabe que históricamente tenemos una herida muy profunda, que los bolivianos la entendemos, pero tú no puedes ir con ese argumento. Entonces, en esta lógica, Carlos, creo que logramos hacer entender que no es simplemente una cuestión sentimental, no es simplemente una reivindicación emocionalista, sino que tiene un sentido pragmático. Y creo que ese objetivo fue logrado. Es una política diferente esto del hecho que ya no es una reivindicación, sino la búsqueda de un espacio soberano, porque yo siempre he dicho, claro, yo soy de la escuela de los 60, yo aprendí que nosotros éramos dueños de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Cobija y Calama. Sí, señor. Como decía el himno. El himno, ¿verdad? correcto, claro. ¿Sí? Y yo he mantenido una posición hasta ahora que estoy comenzando a cambiar de escuchar lo que está ocurriendo. Y yo decía, reivindicación es volver al lugar que teníamos. Eso es imposible hoy. ¿Sí? Sí, la primera lógica es, tú no puedes pretender... Pero vos también sos de esa escuela, ¿no? La lógica es esta. En la escuela del colegio, quiero decir. En el concepto de la reivindicación, tú no puedes suponer que vas a recuperar los 120.000 kilómetros cuadrados que te quitaron y los 400 kilómetros lineales de costa. Lo que tú tienes es que tener un acceso soberano al mar que desde el punto de vista boliviano le corresponde por derecho y por justicia. Desde el punto de vista jurídico, tú tienes los compromisos formales que Chile hizo de dártelos y desde el punto de vista práctico te permite un acceso que cambia la lógica de la presencia internacional de Bolivia en el mundo. ¿Te corto? Acceso soberano no significa territorio propio. Me tienes que permitir aquí la imposibilidad de responderte. Y no porque quiera escapar a la pregunta, sino porque en la estrategia boliviana hay 3 pasos. El paso número 1 es, tenemos que resolver la demanda preliminar de incompetencia. Ese paso número 1, cuando la Corte diga soy competente, pasamos al paso número 2. El paso número 2 es el alegato de fondo, que no es una demanda territorial, es una demanda para que la Corte declare que Chile tiene que sentarse a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Cuando eso ocurra, que esperamos que así ocurra, el paso número 3 es instalar la negociación con Chile. En el paso número 2, Bolivia plantea algo muy importante, 3 condiciones que le parecen claves. 1, por supuesto lo obvio, la buena fe, que haya voluntad política de las partes que negocian para resolver el problema. 2, que el tiempo de la negociación esté delimitado, esté acotado para que no estemos 50 años discutiendo. Y 3, lo más importante, que los planteamientos de las partes, en particular la propuesta boliviana, estén en el marco de lo razonable y de lo posible. Por esa razón, no vamos a movernos un milímetro de adelantar nada vinculado al concepto territorial hasta que toque llegar al paso número 3. ¿Qué pasa si Chile dice, ok, acepto conversar y no cede nada? ¿Es posible? Depende de la naturaleza. Porque ¿qué es lo que entendemos desde acá? Que la Corte le va a decir a Chile, señores, siéntense a arreglar este problema en base a las promesas que ustedes han hecho. Pues no le va a decir, siéntense a conversar, le va a decir, siéntense a arreglar en base a las promesas que han hecho, ¿no es cierto? Correcto. El concepto básico de la demanda boliviana es literal, que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar. Condición sine qua non. Ahora bien, cuando te he hecho la explicación de la frase, te he dicho que la Corte declare que Chile tiene la obligación, no que la Corte obligue a Chile. ¿Por qué? Porque la Corte lo único que hace es reconocer que Chile hizo compromisos y le debe recordar a Chile, yo no lo estoy obligando a usted a negociar, fue usted el que se obligó a negociar y por lo tanto mi demanda tiene que ver con simplemente cumpla su palabra. No es verdad que la Corte obliga unilateralmente porque a la Corte le parece conveniente el que Chile se siente a negociar. Y el componente 1 es negociar y el componente 2 es
para otorgarle una salida soberana al mar. Porque si el componente fuera exclusivamente negociar, no necesitaríamos ir a la Corte. Chile mañana se sienta a negociar contigo sobre base abierta. No, aquí no hay una base abierta. Aquí el tema de discusión es un acceso soberano al mar. Y un elemento importante, un fallo de la Corte Internacional de Justicia es vinculante y obligatorio. Si un país se atiene y se somete a la jurisdicción de la Corte, lo hace sobre la base, tanto Bolivia como Chile, de que acatará el fallo de la Corte. Chile ya no tiene posibilidades. Chile le ha dicho, ustedes no son competentes. Con eso les ha abierto la posibilidad de que le digan, ¿somos o no somos? Correcto. Si le dicen somos, Chile está obligado a someterse. Exactamente, exactamente. En el momento que Chile asistió, le está reconociendo la jurisdicción como para intervenir en asuntos propios. En efecto, así es. Ajá. Carlos, hay posiciones en Bolivia que nos llevan a pensar de que esto va a demorar demasiado tiempo y que se nos está distrayendo con esto. Yo soy de los que no entiendo por qué debe durar tanto un proceso en La Haya, pero no veo esto como una cuestión de distracción. ¿Por qué duran tanto los procesos? Como referencia, el juicio entre Chile y Perú duró 6 años. 6. Este es el referente. El juicio de Chile y Perú era técnicamente más complejo que el juicio entre Bolivia y Chile porque estaba vinculado a un espacio marítimo, a una bisectriz, en fin, un conjunto de temas más complicados técnicamente. El juicio Bolivia-Chile es más complejo conceptualmente porque marca sin duda alguna un fallo, un referente muy importante de aquí en adelante para la interpretación de los actos unilaterales de los estados. ¿Por qué dura tanto? Yo te diría que en términos de un juicio internacional no es un tiempo desmesurado. No hay que olvidar que la Corte tiene otros temas también, es decir, la Corte está trabajando 10, 15 casos simultáneamente y por lo tanto los tiempos tienen que alternarse, no hay un solo juicio, no es solamente Chile y Bolivia que están en un pleito, sino hay otros países que también están en ello. Y la Corte se toma unos tiempos vinculados a la preparación de documentos. Cuando tú presentas una memoria, le entregan al país demandado y le dicen usted tiene 6 meses para preparar la respuesta, lo cual es absolutamente lógico porque estamos hablando de cuestiones muy serias que hacen a la soberanía geográfica, al territorio, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que un tiempo de entre 4 y 5 años no debe considerarse desmesurado. Y mucho menos si consideramos los 110 años, los 111 años desde que terminó el tratado. Y tampoco hay una intención de distraer la atención absolutamente de nada. Hay una intención clara de solucionar este problema para el país. Definitivamente, no tengas la menor duda de que hay una voluntad explícita y te diría más, hay una cierta intensidad de necesidad de respuestas de parte del gobierno, le gustaría que las cosas fueran más rápidas, pero una de las cosas importantes, Carlos, es que todos estamos trabajando en los ritmos que debemos, es decir, no hay improvisación, no hay desesperación, no hay, a ver, vamos a ir rapidito, cada uno está trabajando de la manera más seria, más serena y más sistemática posible en el trabajo que le toca. Chile está moviendo mucho su tablero tratando de que nosotros le respondamos algunas cosas. A ratos lo mete a Perú, a ratos lo saca. Perú no tiene nada que ver en esto. Yo parto de una premisa que es fundamental. En este tema, en este espacio geográfico que estamos en la demanda, Perú no nos arrebató 1 centímetro cuadrado de territorio y por lo tanto no hay ninguna razón para incorporar ni directa ni indirectamente a Perú en la fase del juicio que Bolivia le está haciendo. Cuando lleguemos al punto de un fallo favorable a Bolivia que obliga a una negociación entre los dos países, podría, no necesariamente va a ser así, podría ocurrir que Perú estuviera incorporado. Pero vuelvo sobre el punto, responderemos a eso cuando lleguemos a ese punto. En el caso de Perú, además, tenemos la gran ventaja de que Perú también hizo manifestaciones públicas de que no se va a oponer, ¿no es cierto?, en la misma lógica, de que no se va a poner a un acuerdo. Perú ha hecho, históricamente, Perú ha dicho,
no seremos un obstáculo para una solución entre Chile y... Pero en la última declaración de la isla de Esteves, firmada entre Morales y Ollanta Humala, Perú ha ido más lejos y ha dicho: Perú se solidariza con la búsqueda de Bolivia de encontrar una solución a su Mediterráneo.